Bienvenidos a un nuevo video, esta vez para explicarte la asesoría 6. Estoy comenzando como siempre con la sección de anuncios. Recordarte que en esta semana se presenta la asesoría 6 y con ello se culmina la tarea académica 3, que es el promedio de asesorías 5 y 6. ¿Qué se presenta en asesoría 6? La redacción de la introducción y conclusión. A ver, recordemos, el objetivo del curso de investigación académica es presentar un artículo en forma grupal, que tiene 3 partes: introducción, cuerpo y cierre, o llamado también conclusión. En esta asesoría 6 solamente se presenta, repito, introducción y conclusión, no el cuerpo. El cuerpo lo van a presentar ya en el trabajo final. Entonces ahora solo introducción y conclusión hasta este día jueves a las 6 de la mañana. Recordemos los elementos de la introducción: un preámbulo, el tema y pregunta, la hipótesis, las citas directas de definición, las citas indirectas de contexto, la justificación del trabajo y la presentación de argumentos. Todo esto en forma de redacción. Veremos un ejemplo el día de hoy también. Conclusión. En la conclusión va la síntesis de los argumentos. Cada argumento aproximadamente lo vamos a resumir o sintetizar en una media página. Y la confirmación de la hipótesis o la postura. Como siempre, aquí les voy a compartir un archivo que es el que voy a explicar para que ustedes se puedan guiar. Voy a ir primero a la sección de módulos. Alguien de repente se estará preguntando si es que ustedes van a presentar, por ejemplo, lo que se llama resumen, las palabras claves, los keywords, el abstract, y que quisiera hacerles un comentario. Eso en realidad forma parte del trabajo final, pero ¿por qué se les sugiere que debe estar? Porque recuerda que para el trabajo final ya no hay borrador, como lo has tenido hasta este momento. En la semana que corresponda presentar el trabajo final, solo se presenta ello: introducción, cuerpo, cierre, con carátula, referencias, etc. Pero ya no hay borrador para darles una retroalimentación. Entonces, una forma de adelantarnos y darles una retroalimentación es que en esta semana 16 voy a abrir la asesoría 6, presentemos también el resumen, las palabras claves, el abstract y los keywords, ¿ok? Es una recomendación que les doy, porque si ustedes se dan cuenta, observen, en la semana 17 se presenta el trabajo final, ya no existe borrador, entonces tenemos que adelantarnos y tratar de sacar una buena calificación. Por eso mi sugerencia es la siguiente. Vamos a abrir, estamos en la semana 16, la segunda parte de la TA2. Acá tienes el formato, acá tienes un ejemplo. En ese ejemplo, igual que como yo les doy, a veces se les coloca indicaciones, pero estamos en proceso de redacción, entonces no va a haber indicaciones que debamos colocar. Hay algunos alumnos que le cambian el color de letra, que le están poniendo los recuadros que les ponemos de explicación. No, chicos, estamos en proceso de redacción. Entonces acá tienes un ejemplo y aquí está la rúbrica. Si te das cuenta, acá están todos los puntos para calificarles. Entonces repito, el resumen, las palabras claves, los keywords, el abstract, no está dentro de la calificación, pero deberías presentarlo. ¿Por qué? Porque eso también se presenta en el trabajo final y nos va a servir para darte retroalimentación, para decirte en qué te estás equivocando. Entonces comenzamos. Abro un Word, tipo de letra, Times New Roman, número 12, interlineado doble según las normas APA 7. Muy bien, le voy a colocar integrantes, apellidos y nombres completos, por favor, en orden alfabético. Luego colocamos el título de la investigación. Como te puedes dar cuenta aquí, vamos a ponerlo para que lo podamos apreciar, es el impacto de la educación ambiental en la conservación del ecosistema en España 2010-2018. Ok, resumen, coloco la palabra resumen y yo te he puesto solo por cuestión metodológica por colores, para que te des cuenta que un resumen, por ejemplo, debe tener la pregunta de investigación en forma de redacción, debe tener también la hipótesis del trabajo y debe tener 3 objetivos. ¿De dónde sacamos esos 3 objetivos? Verbos en infinitivo, como informar, como mostrar, como concientizar. Debes tomar en cuenta la justificación del trabajo. Si tú en la justificación del trabajo has puesto los verbos en infinitivo, correcto, los copiamos sin uso de conectores. Pero si en tu justificación tú no usaste verbos en infinitivo, es decir, que terminen en ar, en ir, pues simplemente haces una pequeña modificación para que pueda encajar en el resumen. Si por ejemplo me decía mi justificación, de repente las personas quieren conocer la información de los impactos, ok, simplemente esa información le pones aquí, informar los impactos. Acá ves otro,
mostrar que parte de la población tiene escaso conocimiento de la temática ambiental y concientizar. Tú puedes poner cualquier verbo, simplemente que tenga coherencia. Y mi recomendación también es lean en voz alta el trabajo, por favor, estamos en la parte final. Bien, tenemos el resumen, luego las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Son palabras o frases cortas más importantes del artículo. Por ende, una o dos palabras va a salir de tu tema de investigación, en este caso educación ambiental, ecosistemas, y las otras palabras o frases va a salir de cada uno de los argumentos. Sigamos. Esa información que está en castellano simplemente la pasamos a inglés. Acá tenemos el abstract y los keywords. Y luego comenzamos con la introducción. Ahí colocamos el título, el subtítulo, mejor dicho, introducción. Y el primer párrafo que vamos a colocar es el preámbulo. Recuerda que es el preámbulo. El preámbulo, y acá te lo he puesto como comentario, tú no lo vas a poner como comentario, solamente es para que te guíes. Es una noticia o un dato curioso de tu tema. Aproximadamente es una media cara en forma de redacción. Puede salir de tu fuente o puede salir de algún portal web, alguna noticia relacionada a la temática de investigación. Si fuera un portal web, entonces es importante que menciones el portal web, el nombre, y que menciones la fecha de publicación. Si fuera de tu fuente, no hay ningún tipo de problema porque recuerda que tu fuente ya en el trabajo final va a ser referenciado. Entonces, el preámbulo es una noticia, un dato curioso que intenta despertar el interés. Algo, por ejemplo, en este caso que tenga que ver algún proyecto sobre educación ambiental, alguna cifra estadística, algo que no sepamos, que nos llame la atención. Ok, media página parafraseada, recuerda paráfrasis. Y luego pasamos a la redacción del tema y pregunta. En un solo párrafo está el tema y pregunta. Repito, solo por cuestiones de metodología yo te lo he puesto con color para que te des cuenta. Solamente por eso. Pero tú lo escribes con fuente de color negro. Colocamos una pequeña oración de introducción diciendo pues que efectivamente sabemos una de las grandes problemáticas que existe es el tema de contaminación en ecosistemas que seguramente nos ha llevado a la elaboración y desarrollo del tema. Acá está el tema de investigación grupal. Y luego digo que ese tema nos genera preguntas, interrogantes, por lo que nuestros argumentos responden a la pregunta de investigación y ahí está la pregunta. Listo, punto aparte. Luego, ¿qué vamos a colocar? Colocamos la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la respuesta a la pregunta. Muy bien, punto aparte. Colocamos las citas de definición. Eso estará en función a tu tema. Si en tu tema vamos a encontrar dos términos claves, vas a tener dos citas directas. Si en tu tema hay un solo término clave, tendrás una sola cita directa. Y ya sabes cómo es la cita directa. Para las citas que tienen de 40 más palabras, escribe un párrafo que se llama antecedente, que presenta la cita. Luego mi cita, obviamente que le voy a quitar las comillas. No te olvides que siempre tu cita debe tener los tres datos de la fuente, es decir, la página, el año y el autor. El autor en este caso lo estoy encontrando en el antecedente. La pregunta es, ¿podría colocarse en la cita misma? Sí, solamente son estilos. ¿Podría, profesora, colocar el año también en el antecedente? Claro que sí. Repito, solamente son estilos de redacción. Muy bien, esta es mi cita 1. Mi consecuente, que es el comentario u opinión de la cita. No es hacer un resumen, no es hacer una paráfrasis, sino opinar de la cita. Y en este caso tengo una segunda definición, igual. Es una cita directa, está el antecedente, está la cita, el consecuente. Y luego voy a colocar mis citas de contexto. Las citas de contexto siempre, estimados, son citas indirectas porque provienen de un resumen. Recuerden que estas citas ustedes en su momento lo presentaron en el avance de trabajo final 2, lo presentaron ustedes como fichas. Ustedes ya han tenido fichas en una tarea, entonces y ustedes presentaron fichas de definición y contexto. Eso se está convirtiendo ahora en citas, por si acaso. Entonces acá colocamos nuestras citas de contexto. Recuerda, ¿de qué trata una cita de contexto? De la historia de tu tema, del origen de tu tema, de la problemática de tu tema, del panorama de tu tema. Cualquiera de esas opciones. Cuéntame cuál es la problemática o la temática. Por eso es que la colocaste tú un país y le colocaste una delimitación de años. Si, por ejemplo, en este caso, la temática es sobre educación ambiental, sobre ecosistemas, pues me dirá cuál es un poco la historia en España acerca de esta temática. Entonces aquí, ahí ven, una cita indirecta y luego viene el consecuente, que es la opinión. Igual, tengo una segunda cita indirecta y luego tenemos el consecuente. Muy bien, punto aparte, aquí viene la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la importancia de tu trabajo.
y vamos a dar 3 razones. Ahí sí utilizamos conectores, ojo. Cuando lo utilices para el resumen, le quitas los conectores. En la justificación aparece, ahí están los conectores. Primer lugar, segundo lugar, finalmente. Pero en el caso de resumen, le quitas los conectores. Y de acá rescato los verbos. Por ejemplo, miren, conocer los impactos. Ahí está un objetivo. El otro, de repente, percibir que parte de la población tiene escaso conocimiento de la temática ambiental. Y concientizar al sistema de educación. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso me sirve la justificación. Sigamos. Luego viene la presentación de argumentos, ¿correcto? En la presentación de argumentos, como dice, consiste en presentar el argumento en una sola oración, ¿ok? Y lo vamos a colocar con el autor. Entonces yo hago referencia que para comprender el tema se han planteado argumentos para responder a la pregunta sobre cómo impactó la educación ambiental en la conservación de ecosistemas. Y comienzo. Yo lo estoy haciendo con colores solamente para que se guíen. Ustedes normal, la fuente de color negro. El primer argumento sostenido por y coloco el autor de mi fuente. Sabes que tenías tesis, libro o artículo científico. Si tiene más de un autor, le colocarás más de un autor. Apellido paterno. Quien expresa que, y ahí, en forma de redacción, de oración, siempre recuerda sujeto predicado, colocamos el argumento. Lo mismo hacemos con los demás argumentos dependiendo de la cantidad de integrantes que tenemos. Si hay 4 integrantes, vamos a tener 4 argumentos. Si hay 5 integrantes, 5 argumentos. ¿Ya acabó? Entonces, la primera parte que es la introducción, es decir, tema, pregunta, las citas de definición, de contexto, la justificación y presentación de argumentos. Entonces ahora pasamos a lo que es la última parte, que es la conclusión. En la conclusión encontramos 2 partes. Síntesis de argumentos, que consiste en resumir cada argumento aproximadamente en media página. No cometas el error de copiar y pegar algunas partes de las citas que tienes en tu argumento. Porque si tú lo presentas eso en el trabajo final, que los profesores ya usamos un software en algunos casos, o contrastamos las fuentes, porque vas a hacer referencias, no vaya a ser que en el último trabajo final se detecte el tema de plagio. Entonces, si de repente cometiste un pequeño error y copiaste un poquito de las citas, no lo hagas. Se supone que si es importante la información de las citas, tú lee todo tu argumento, que seguramente en el cuerpo tiene 4 páginas, porque has hecho 4 citas, ¿correcto? Y después que has leído, con tus palabras vas a resumir tu argumento en media página, ¿ok? Del argumento 1, 2, 3, sucesivamente. Entonces, ¿qué hago? Escribo mi conector en suma, en síntesis, en resumen, y digo que tras haber desarrollado los argumentos para revalidar la postura, es esencial sintetizar las ideas sobre, y acá de nuevo copio mi pregunta de investigación en forma de redacción y comienzo. El resumen del argumento 1 en media página, el resumen de argumento 2, de argumento 3 y de argumento 4. En este caso, encuentro 4 argumentos. Punto aparte, ¿qué me queda? Confirmación de la hipótesis. Vuelve a copiar la hipótesis, indicando, dependiendo tu temática, de repente, cuál es el impacto, cuál es la influencia, etcétera. Puedes dar una pequeña conclusión, una recomendación final. Pero primero pon así. Reafirmamos el motivo de nuestra hipótesis inicial y copias y pegas tu hipótesis. Ahora, es recomendable que le coloques los años. Eso dependerá del enfoque que tenga cada uno de los maestros. Lo digo porque sé que estos videos no solamente los están viendo mis alumnos de las diferentes secciones que tengo, sino también hay alumnos de otras secciones y de otras sedes. Entonces, consúltale a tu maestro. Pero aquí colocamos la confirmación de la hipótesis. Y eso es todo. No se coloca referencias, nada. ¿Por qué? Porque eso ya es temática del trabajo final. Estimados, conclusión. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Entonces regreso acá, que solamente vamos a presentar el esquema redactado de la introducción y conclusión. Repito, las citas que aparecen en la introducción, ¿ok? Aquí no se coloca citas del cuerpo, no vaya a ser que te confundas y estés colocando una cosa por otra. Entonces, mi recomendación es, por favor, revisa los anuncios de la semana y hay un anuncio que te va a especificar en forma de resumen cuáles son las partes de la introducción y cuáles son las partes del cierre o llamada también conclusión. Aquí está, indicaciones de la asesoría número 6, correcto, y acá están todas las partes de introducción y las partes de conclusión. Repito,
Antes de la introducción ve resumen, palabras claves, abstract keywords. A pesar que ello no se califique con la rúbrica, te recomiendo presentarlo. Y ya sabemos la razón. La razón es que el trabajo final no tiene borrador. De frente, en la semana 17 se presentará el trabajo final, donde es introducción, más cuerpo, más cierre, más referencias bibliográficas, más la carátula que claro tiene que estar, más el resumen, el abstract y bueno, entonces para de alguna manera ayudarte, te recomiendo que presentes ahora en el trabajo, a pesar que eso no se vaya a calificar con la rúbrica, también lo que tú has visto que yo he hecho aquí. Y regreso acá para que lo puedas ver. Pones asesoría 6, integrantes y colocas esto. El título, resumen, palabras claves, abstract y keywords. Y de esa manera vas a salir seguramente muy bien en tu trabajo final. Entonces ya sabemos, asesoría 6, solamente redacción de introducción y conclusión, se presenta hasta este jueves a las 6 de la mañana. Espero que les esté ayudando estos videos para dilucidar algunas dudas, pero igual tenemos el foro de consultas. Hasta un siguiente video que ya sería el último. Gracias a todos.